Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Los factores determinantes que influyen para que un intelectual crítico corresponda a una u otra categoría son variables. Un primer elemento que orienta la trayectoria de los pensadores críticos tiene que ver con la evolución global del campo intelectual y particularmente del campo universitario, cuyas conmociones han influido durante estas últimas décadas en sus convicciones políticas. Ser un pensador crítico, marxista en su mayoría de los casos, de la Universidad Francesa, en la época en la que Louis Althusser pronunciaba una conferencia sobre Lenin et la philosophie en la Sorbona, en febrero de 1968, es una cosa, y serlo 20 años después, cuando la contrarrevolución liberal está en pleno apogeo y cuando la proporción global de intelectuales críticos ha decrecido considerablemente, es otra muy diferente. Un segundo factor que influye en la trayectoria de los intelectuales es el destino de las organizaciones a las que pertenecieron. La autodisolución de la izquierda proletaria en 1973 tuvo evidentemente un impacto en el itinerario de sus miembros, fueran o no intelectuales. Lo mismo cabe decir de la Internacional Situacionista en 1972 o de Potere Operaio, la organización de Toni Negri en 1973. Un factor que fundamenta la trayectoria de los pensadores críticos durante estas últimas décadas es de orden doctrinal. Los nuevos filósofos que suministran importantes contingentes a la categoría de los conversos se reclutan en gran medida en las columnas maoístas y particularmente en las de izquierda proletaria. Michael Christopherson, la izquierda proletaria, se distingue de los demás grupos izquierdistas de los 70 por su concepción moralista de la lucha de clases. Esa concepción se trasluce sobre todo en los términos en los cuales se denunciaban la causa de peuple, las artimañas de las clases dominantes. Los conversos son esos pensadores que durante el vuelco de la coyuntura política de la segunda mitad de los 70 dejaron de elaborar un pensamiento crítico. No todos los conversos se hicieron conservadores, aun cuando algunos hayan recorrido la totalidad del campo político sin escalas y en tiempo récord. Las trayectorias de Alan Finkielkraut y André Glucksmann en Francia, de Irving Kristol y Norman Poderotze en Estados Unidos o de Lucio Coletti en Italia son casos ejemplares en la materia, aun cuando esos pensadores permanecieron adheridos a posiciones progresistas, dejaron de cuestionar el capitalismo, consiguiente, dejaron de ser teóricos críticos, ya no se interrogaban sobre las condiciones de posibilidad de otros mundos. El pesimismo es una característica general de la coyuntura actual y procede del hecho de que se ha vuelto difícil concebir un verdadero cambio político. Como ha dicho Frederick Jameson, hoy es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Una idea que ilustra muy bien la producción fílmica hollywoodense que presenta numerosas circunstancias catastróficas posibles, pero ninguna que prefigure un mundo más allá del capitalismo. El pesimismo ambiental también se ha originado en la experiencia de los grandes desastres del siglo XX, colonialismo, nazismo, estalinismo, cuya asimilación gradual en la conciencia colectiva ha cortado de cuajo el optimismo que reinaba en los círculos progresistas antes de la guerra de 1914 y luego, aunque de otra forma, en los años 60 y 70. Por fieles que hayan sido a su compromiso inicial, los resistentes adaptaron, por supuesto, sus teorías a la coyuntura actual. La derrota los llevó primero a reevaluar a la baja las acciones más ambiciosas de su proyecto político. Además, en el transcurso de las últimas décadas han aparecido nuevos fenómenos políticos como la crisis ecológica o el retorno de lo religioso a la esfera pública, ante los cuales han debido tomar posición. En este sentido, se ha operado cambios, aún entre los intelectuales más cercanos a las posiciones que estaban en su apogeo en los 60 y los 70. Una condición de la innovación teórica es la hibridación. El rasgo común a todos los que llamaremos los innovadores es el cruce de referencias heterogéneas. Así, por ejemplo, los trabajos de Negri y Hart
se caracterizan por una mezcla de marxismo y deleuzefocautalismo. Zizek, por su parte, es una verdadera máquina de producción de híbridos teóricos. El pensador esloveno ambiciona refundar el marxismo-leninismo apoyándose en Hegel y Lacan e inspirándose al mismo tiempo en la tecnología cristiana. Judith Butler y Ernesto Laclau, dos compañeros de controversias privilegiados de Zizek, también han recibido la influencia del estructuralismo, Lukács y Derrida principalmente, que emplean para elaborar sus respectivos post-marxismos. El contraexperto se desenvuelve con la mayor frecuencia en las disciplinas de tenor decididamente empírico. ¿Cómo sería la posición del contraexperto en una materia como la filosofía política o en la teoría psicológica? En estas últimas esferas se dan ciertamente los antagonismos, pero corresponden a una lógica distinta de la del contraexperto. Corresponden a una lógica que remite más a cosmovisiones irreconciliables que a desacuerdos sobre cifras y categorías de análisis precisas. Es por ello que los intelectuales que pertenecen a la categoría de los contraexpertos son en su mayoría parte economistas y sociólogos que trabajan en el terreno. Es el caso de la mayoría de los miembros de la Fundación Copérnic o del Consejo Científico de ATTAC, dos de los principales centros de la contrapariencia francesa de la actualidad. La primera, creada en 1998 por iniciativa de Jacques Kerouac, tiene por objetivo volver a poner en su lugar todo lo que el neoliberalismo hace funcionar al revés.